Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en red global a través del internet y en este programa en Puerto Crítico en red translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Un abrazo fuerte. Muy bien, me levanté tempranito. Aquí sí que estoy como que... por la tercera taza de café. Ándate. Ya tú sabes. No, eso es... Un saludo a todos. Eso es importante. Pues sí, hoy con esa sobredosis de cafeína, y me parece que es importante reconocer, tenemos el entusiasmo adelante, el entusiasmo levantado a estas 5 de la tarde, aunque allá son como las 6 o 7 de la mañana en Australia. Y queremos darle la bienvenida a una persona que nos ha acompañado antes, una persona que es muy activa en debates políticos en Puerto Rico, en movimientos políticos en Puerto Rico, también en las redes sociales y en diferentes organizaciones. Y que a pesar de pertenecer a organizaciones formales, también es un ciudadano que realengo a la misma vez. Es decir, perteneciendo a organizaciones también se toma libertades importantes para abrir discusiones, a veces rompiendo moldes. Hay que ser autocrítico. Es la cosa. Y ya que se metió a la discusión, antes de presentarlo, lo presento y le damos la bienvenida al gran Alvin Couto. Alvin, qué bueno que estás con nosotros. Saludos, Juanqui, saludos por allá, Miguel, y saludos a la distinguida audiencia. Alvin, una manera de nosotros tratar de darle título a este programa, y lo hacemos casi siempre para de alguna manera enmarcar la discusión, es... que habíamos pensado tener una serie. Este iba a ser el tercer programa cerrando una serie. Originalmente la habíamos pensado alrededor de la figura y más allá de la figura del proceso político, movimientos políticos, del political revolution, del sanderismo o de la candidatura de Bernie Sanders. Me gusta ese flow. Y su efecto, digamos, y su importancia en Puerto Rico, más allá de las primarias, ¿no? Nos importaba mucho y tener esa reflexión nos sigue importando, pero desde el momento que organizamos esa discusión, acá han pasado demasiadas cosas, entre ellas, como reconocimos en el programa pasado, que Miguel empezó con 2 palabrotas, el ataque, la matanza en Orlando, de odio homofóbico contra una discoteca, una noche latina en la discoteca Pulse. Y entre otras cosas han pasado cantidad de situaciones, obviamente lo que ocurrió en el Congreso de los Estados Unidos en términos de las diferentes decisiones del Tribunal Supremo, también en el Congreso, también sobre promesas, la Junta de Control Fiscal y demás. En fin, que se desnudó para algunos y de alguna manera está muriendo o murió ya lo que entendemos como el Estado Libre Asociado. Así que de alguna manera ya tendremos que empezar los cuentos érase una vez en vez de érase una vez. Y en ese sentido, pues han ocurrido todo eso y siguen ocurriendo cosas, ¿no? Un ataque a Fortaleza que de repente acaba en suicidio de una manera muy misteriosa. Bombas Molotov por allá en el sur. Exactamente, bombas Molotov en una compañía de agroindustrial, ¿no? Muy parecida a Monsanto, que de alguna manera atenta contra la agroecología. En fin, muchas cosas nebulosas por un lado, por otro lado
tal vez, obviamente, reacción a la violencia que estamos viviendo y que se encarna de diferentes maneras, muchas tensiones y demás. En fin, ha pasado muchas cosas, así que de alguna forma ese énfasis en el sanderismo también lo hemos no difuminado, pero compartido con análisis que van a tener que ser constantes sobre el estado de la situación en la que nos encontramos, porque no hay duda de que nos encontramos en un momento muy confuso y de alguna forma, yo no lo quiero decir así, pero es más, ni lo debo decir, iba a decir que nos encontramos en nu, de alguna forma, pero hay que conversar, hay que reflexionar. Y entonces, más bien, más que preguntas, yo te lanzo así al medio. ¿Cuáles son reacciones inmediatas que te vienen a la mente con toda esta lluvia de noticias al respecto? Me abres esa pregunta y de repente es como un sancocho político. Sí, definitivo. Interesantemente, voy a empezar con lo del sanderismo. Sí. Cuando yo decidí ser una de las personas que iba a correr la campaña del Partido del Pueblo Trabajador, nosotros habíamos descartado a los millennials. Y casi todos los partidos políticos estaban, a través de los publicistas, descartando ese sector que eminentemente es un sector joven, porque no tenían interés en la política. Era un sector que los publicistas decían, ese sector es apático. Tenemos que pensar en de los 40 años para arriba, porque ese sector, de los 35 para abajo, esa gente abandonó la política. Y sin embargo, cuando Bernie Sanders aparece en la escena, aparece para algunos puertorriqueños y puertorriqueñas. Claro. Muchos conocemos la trayectoria de Bernie Sanders de mucho tiempo. De repente jugó con el imaginario no solamente de los movimientos de base en Estados Unidos, sino y también en Puerto Rico. Y empezamos a ver a los millennials interesados en la candidatura de este hombre con unas ideas abiertamente socialdemócratas, socialistas, que plantea que hay que redistribuir las riquezas, que entra en guerra con Wall Street. Abiertamente. Que es el sueño húmedo de muchos de nosotros, que a nivel en la calle la gente empieza a sentir algún tipo de gravite hacia esas ideas sin proyectos particulares. Y yo creo que para mí eso fue un choque, ¿verdad? Un choque positivo. Yo he tratado un poco de estudiar mucho esa campaña, de ver lo que hay de ello en Puerto Rico, lo que se puede replicar, lo que no es replicable, y ver de qué manera nosotros también inspiramos a toda esa juventud millennial que pensábamos que estaba perdida en términos electorales y que realmente está ahí, está vivita y coleando, y que le importa lo que está sucediendo a nivel económico y político. El problema que tenemos en Puerto Rico es que las coordenadas de la política han cambiado, ¿verdad? A veces un poco tenemos un chantaje nacionalista, por muchos... no quiero describirlo como un chantaje nacionalista, pero un chantaje tal vez muy vinculado a las opciones de estatus, ¿verdad? En el que se les dice al país, pues vamos a seguir insistiendo, los azules son los estadistas, los rojos son los autonomistas, los verdes son los independentistas, y ese es el juego y esa es la cancha. Y yo creo que Bernie Sanders un poco ha movido esa cancha, le ha dicho al país, mira, esa realmente no es la cancha, que hay gente que está bien interesada en asuntos socioeconómicos, ¿verdad? Resolver el asunto socioeconómico, y que igualmente pueden ser estadistas y pueden ser independentistas y que pueden converger en una candidatura como fue la candidatura de Bernie Sanders en Puerto Rico. Y a mí me parece interesante que se haya podido dar en Puerto Rico cierta convergencia, un candidato que no tuvo prácticamente anuncios de televisión, no estaba siendo respaldado por los medios en Puerto Rico. El Nuevo Día se enteró de que Bernie Sanders existía, empezó a publicar noticias un mes antes de que él llegara a Puerto Rico. Y ciertamente el pueblo en Puerto Rico no estaba viendo noticias de él en los medios, aunque sí los que seguimos las redes sociales y vemos cómo se bate el cobre en Facebook, en Twitter, veíamos venir algo sucediendo, y era que mucha gente, inclusive no gente tradicionalmente de izquierda, sino inclusive gente que pensábamos que era de derecha, gente que pensábamos que era de centro,
independentistas mirando con entusiasmo la candidatura de alguien a la presidencia de Estados Unidos. Eso nos indicó algo está pasando en el país, ya no podemos seguir mirando la cancha de la misma forma, ¿verdad? Y además, uno de los planteamientos que yo siempre he hecho en torno a la política de Puerto Rico es que nosotros miramos esto, el mapa de izquierda, derecha y centro como una cuestión de estatus. Yo a veces pienso que la colonia está más a la derecha que la estadidad. Y está más a la derecha de la estadidad primero porque es un estado indigno, es ilegal. Claro. Y le conviene al status quo norteamericano, que no es los congresistas el poder económico, es a Walmart, le conviene a las multinacionales. Y en ese sentido, yo creo que eso es lo más a la derecha que está en este país. Y sobre esa extrema derecha, o lo que se llama la extrema izquierda, hay tantos puntos de convergencia. Hay canchas, eso es un parque de fútbol, ¿verdad? Y nosotros tenemos espacio para correr y reinventarnos la política en Puerto Rico. Por eso es que yo creo que es interesante todo esto que ha sucedido con Sanders. Antes de pasar a Miguel, te escucho y a mí me llama la atención dentro de eso que tú has dicho, cómo también reconociendo esa diversidad y ese entusiasmo de diferentes sectores, los sectores o los líderes tradicionales de los tres sectores se pronunciaron abiertamente en contra de participar y el apoyo a Bernie Sanders. Desde Romero Barceló, el Partido Popular de sus diferentes formas y obviamente Prats, entre otros. Algunos hasta se adelantaron y estaban apoyando a Hillary y después se echaron para atrás, aunque no apoyaron a Sanders. Exacto. Que fue el caso de Carmen Yulín, para hablar con nombre y apellido. Pero también hubo Julios Murientes, entre otros, que llamaron a la línea tradicionalista de que el independentista que participa había en esto, que darnos látigos, pegarnos, autoflagelarnos. Entonces, es interesante cómo esas coincidencias se dieron, pero también entonces no se reconoce un espacio de posibilidad de lo político, ¿no? De ese choque entre diferentes posturas, que me parece que es por donde Miguel quiere venir prontamente. Vamos a una pausa. No, nos quedan 3 minutos. Pues Miguel, adelante. Sí, quería un poco, sumándome al comentario de Alvin, me interesa que abrimos el programa con el tema de los millennials, ¿no? Y el interés en participar o no de los procesos políticos. Yo soy de los que me gusta mirar mucho cuáles son las movidas de sectores, digamos, conservadores en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico para entender también dónde están las relevancias a nivel de audiencias, demografías y demás. Y si uno se fija el comportamiento del Nuevo Día, aceptando que es un medio informativo que representa a unos intereses particulares, no necesariamente emancipadores, vamos a usar los eufemismos aquí, el Nuevo Día ha hecho 2 cosas. Una es insistir en la naturaleza técnica de nuestro problema, no en una naturaleza política. 2, desacreditar los procesos políticos, incluso los procesos electorales, abiertamente. Y 3, que me parece muy importante, es ofrecer unas opciones ahora de blogueros y de personas que pertenecen al grupo generacional millennial, identificados con dinastías políticas en particular. Y está desde el nene de Fortuño a el nietecito de Hernández Colón, que es el muchacho que tenía, ¿te acuerdas?, los problemas estomacales que hizo que no pudiera su papá entrar en la campaña finalmente, sí, o al menos ese fue el argumento que se usó en aquel entonces. Entonces, estos muchachitos escriben que realmente innovación y voces, tú sabes, de avanzada no representan para nada. Son voces conservadoras. Sin embargo, se ve en el Nuevo Día un interés en definitivamente escribir preventivamente el discurso político que van a utilizar los millennials, y reconociendo que sí hay un interés de ese sector demográfico en entrar en los procesos políticos. Ahora, en el caso de Puerto Rico en particular, y en eso habría que insistir, o sea, ese es el grupo más afectado por una de las decisiones emblemáticas o icónicas de la Junta de Control Fiscal, que es precisamente la reducción del salario mínimo, ¿verdad? A personas menores de 25 años, que es precisamente el corazón de rollo de este segmento generacional y demográfico de votantes. O sea, ahí hay un elemento importante que habría que traer en la discusión política y reconocer que ya los medios oficiales y los sectores más conservadores están al tanto
de que eso va a ser un segmento que va a estar activo en la cuestión política y donde se las juegan fría en renovar, digamos, el evangelio neoliberal como una práctica inevitable, como una realidad ya que es la única garantía, digamos, de bienestar para la vida, ¿verdad? Esta especie de jungla de competencia desleal y abusiva de unos contra todos. O sea, yo creo que ahí, Alvin, de verdad, hay algo importantísimo y nada, vamos para la pausa y asumo que volveremos al tema. Perfecto, regresamos unos minutos. Nunca fue tan divertido estar en Fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en El Tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. El drama radial vive en este espacio que estimula el pensamiento visual. Les ofrecemos memorables historias recreadas desde el sonido. Yo no la maté. Sí la mataste. Ella huía de ti, de tus celos, de tus miedos. Thus speaking, Fortunato possessed himself of my arm. El taimado Danglars presiente el peligro. Drama oral, miércoles y sábados a las 8 de la noche por Bonita Radio. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos, imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. De Letras es Un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Empezamos a Puerto Crítico con Alvin Couto, hablando y reflexionando sobre nuestra coyuntura política, el estado de la situación del país, que está cada vez más agudizándose en términos de las diferentes violencias que estamos viviendo, los diferentes actores que están allá arriba tomando decisiones y que de alguna manera se sigue ayudando desde los medios a despolitizar una discusión que debe ser de arriba a cabo política. De alguna forma se le está, de todas las formas, delegando esto a unos supuestos expertos, a unos técnicos, unos tecnócratas, a unos economistas allá arriba, a unas juntas, a unas reuniones en Washington y hasta unas reuniones en la ONU. Es decir, todo es entre abogados, entre economistas, entre conocedores, y de repente la discusión política, la democratización de esta discusión parece ser que sigue desapareciendo, pero hay todos unos grupos que se politizaron o que, digamos, estaban muy pendientes, muy expresivos durante esa campaña de Bernie Sanders aquí. Por ahí es que yo creo que había que arrancar en términos... Un planteamiento que hizo Miguel, ¿verdad? Los hijos de las castas, a mí me preocupan las castas. Independientemente de que sean millennials o tengan 100 años de edad. El problema de las castas es que no vienen a reproducir nada nuevo. Es un pensamiento que en Puerto Rico tiene una corriente neoliberal que lo que hace es reproducirse, aunque venga con voz de un chamaco de 20 años de edad. Yo me pregunto, ¿qué tiene que decir al respecto todos estos? La gente, por ejemplo, que llenó la UPI, ¿sabes? En la UPI habían como 3,000, 4,000, 5,000 estudiantes o jóvenes, yo no sé si todos eran estudiantes, que fueron a escuchar las ideas de Bernie Sanders y a aplaudirlas y a gritar, y el entusiasmo se veía, pero ciertamente hay que mirar con sospecha los discursos que están esgrimiendo las castas. No solamente los discursos que están escribiendo las castas, yo creo que los partidos políticos, los partidos de gobierno, los que han gobernado el país, tienen también dos discursos. Tienen el discurso, los Bernier de la vida y los más jóvenes que están en contra de la Junta de Control Fiscal, no se oponen a que haya una violación a la democracia, pero los cohetes quemados en Estados Unidos, que son Acevedo Vilá y Pierluisi, están cabildeando a favor de Promesa y de todos estos proyectos de una forma u otra, ¿verdad? Estaba leyendo yo El Nuevo Día hoy y decía García Padilla que él prefería que estuviera Promesa, que el país estuviera muriéndose de hambre. Esos son falsos contrarios.
Yo precisamente por promesa el país podría morirse de hambre, ¿verdad? Y entonces, si tú lo pones así, o queremos promesa o nos morimos de hambre, pues coño, tú dirías, yo creo que no queremos morirnos de hambre, pero la realidad es que eso es una falsa dicotomía. Y la política en Puerto Rico se levanta muchas veces sobre falsos supuestos, sobre falsas dicotomías, sobre falsos problemas. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo en que sí hay que cuestionar a castas que siguen reproduciéndose en el poder a través de sus discursos, y ciertamente habría que ver con más entusiasmo, con más candidez, qué es lo que el resto de los jóvenes nos están diciendo. Tú planteabas que uno de los sectores que más se iban a ver afectados son los jóvenes, porque les baja el salario mínimo a $4.25. El planteamiento que yo le hago muchas veces a la gente cuando discuto eso por ahí es, no son los jóvenes. Los jóvenes están chavados porque van a cobrar $4.25. Los que tengan de 25 años para arriba, esa gente van para la calle. Esos son unos van a ser los que van a cobrar una miseria, y los otros son los despedidos. Y si tú tienes 40 años de edad, 50 años, y de repente te van a cambiar el trabajo por un chamaquito que va a trabajar trabajar por $4.25, ¿quién te va a emplear a ti? Esa es la gran desgracia a la cual se está enfrentando el país en este momento, Juanqui. Miguel, ¿algún comentario? Sí. Quería, por otro lado, reconocer que a nivel demográfico, cosas que he observado de ese segmento, y claro, uno lleva un tiempo en el salón de clase y ha visto pues las evoluciones generacionales, sin entrar obviamente en generalizaciones insostenibles, pero hay unos indicadores, hay unos trends, hay unas tendencias, y una que noto es la necesidad de restituir figuras paternas. Puede haber muchas razones ahí. No lo estoy diciendo como algo bueno o algo malo. O sea, puedo entender que dentro de un mundo que se ve convulso, sin relatos fundacionales claros, con unas horizontalidades y pluralismos que pues, pueden verse como algo emancipador, o también como una jungla impenetrable que asusta, frente a eso hay unas necesidades de estas especies de figuras paternas que los dirijan. Y esto pues, no lo aparece en ninguno de los indicadores de los millennials, no aparece en ninguna de las descripciones de market research que hacen por ahí, pero son cosas que he notado. Entonces, eso se manifiesta en su forma más, digamos, terrible, en una vuelta al caudillismo y a valores de derecha incluso, de tener estas figuras casi que religiosas que se implantan en el poder, no desde conversaciones horizontales y demás, no desde el granoleo con el que el supuesto, sostenible, de huerto orgánico y todos estos rollos, no, al contrario, desde una línea autoritaria. Y ese autoritarismo lo he observado. Ahora, también tengo que reconocer que fenómenos como el de Bernie Sanders, e incluso el neopopulismo a lo Laclau por vía de Podemos y Chantal Mouffe, son signos que nos dejan ver que ese caudillismo, esa sed, digamos, por caudillos, se puede también convertir, ¿verdad?, en un uso, digamos, aislar, digamos, esa sed del aspecto más derechista, más retrógrado, y utilizar el aspecto populista que sí sirve para renovar lideratos o para atraer personas quizás con visiones progresistas que de alguna manera le den dirección y esperanza, porque hay que usar esa frase, sí, esa palabra, a esta población. O sea, yo sí veo en Bernie Sanders, que no se presentó como una figura caudillista ni mucho menos, aunque algunos en la izquierda, ¿verdad?, criticaron el que estábamos defendiendo una figura mesiánica y todo ese rollo, o en figuras como los líderes de Podemos, yo sí veo que es una respuesta, digamos, edificante, razonable, sin entrar en autoritarismo, a esa sed incipiente que está ahí. Y de nuevo, yo no veo, o sea, esto no se está diciendo en ninguno de los perfiles que se hablan de los millennials. Y sin embargo, es uno de los aspectos más pues complicados que he observado. Esa especie de sed de figuras centrales que los dirijan, o esa necesidad de restituir una especie de padre con poderes, tú sabes, absolutos. Bueno. Lo cual es peligrosísimo, pero tendría que poder ser reconocido y manejado, digamos, como
como la figura de Sanders hizo en ese movimiento. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, la política en Puerto Rico tiene varias enfermedades venéreas. Una de ellas es el paternalismo. Incluyendo el caudillismo. El caudillismo. Uno de los grandes problemas, y es tan obvio este problema, que el país está dispuesto a entregarse a ser regido por una junta, que la junta es papá, ¿verdad? Que viene a castigar y a poner en orden la casa, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes un país que está dispuesto, ya no tanto, ya yo he visto que la tendencia ha ido variando, pero un país que estaba dispuesto a abrazarse, a darse besos de lengua, con una junta de control fiscal, que venía a empobrecernos, que venía que viene a garantizar el pago de una deuda, mucha de esa deuda inclusive ilegal. Tú te das cuenta que el país tiene un problema de autoestima grave, y es que, mano, la gente entiende que yo no lo puedo resolver, y como yo no lo puedo resolver, necesito esta figura o esta serie de figuras que son los caudillos, que van a venir a hacer el trabajo por mí, que yo no lo puedo hacer. Y cuando no es el caudillismo, entramos en otro problema, Miguel, que son las alianzas y las concertaciones de embuste. Otro de los grandes problemas que diluyen, vamos, las grandes alianzas. Creemos en las alianzas, pero nadie define unas alianzas, nadie define los términos, yo creo que una alianza se podría dar en términos de prácticamente habría que sentarse y poner por escrito los puntos. No, una alianza aquí es cualquier cosa. Y sobre eso, contra las alianzas y contra el caudillismo, lo que hay es el chantaje. Te chantajean, no, tú no crees en las alianzas, tú no crees en las concertaciones, tú eres un sectario, tú eres un izquierdista, tú lo que estás moralista y te usas estridente, autoritario. Yo lo he escuchado todo. Y entonces se convierte en una cuestión entre un fundamentalismo que tiene un tono casi religioso, ¿verdad? De ciertos sectores, y entonces los que quieren romper con esa idea de hacer política, pues prácticamente terminan enjuiciado y vilipendiado en las redes sociales y en todos lados. No, este es un loco, este es lo que está siempre peleando con todo el mundo, este tipo no cree en las alianzas, no cree en esto. Pero la realidad es que la política nuestra está contaminada con todos estos problemones que no nos dejan sacar, no nos han permitido sacar a nosotros el pie del plato. Juanqui. Fíjate, los escucho y tomo bien en serio la cuestión que están hablando del paternalismo o la figura del líder, del cacique, del líder populista o la líder populista. Y como bien dice Miguel, eso lo hemos reconocido casi siempre como una característica de derecha. Desde Chantal Mouffe, Laclau, entre otros, pues reconocen la importancia de un populismo de izquierda por la necesidad, que es interesante. Parten desde la democracia radical, pero reconociendo entonces la importancia de que hay líderes en donde esos valores y esas aspiraciones populares de alguna manera se encarnan. Pero no es que se encarnen ahí, sino que la gente es la que le da, digamos, esa autoridad al líder y no viceversa. Entonces, aquí en Puerto Rico bien sabemos que hasta en el lenguaje, ¿no?, de papi, hasta literalmente, ya no es una cuestión freudiana, literalmente la ausencia del padre a nivel general en gran cantidad de hogares, etcétera, cómo eso se reproduce también entonces en esa necesidad de un padre protector y demás. Mira las alcaldías. Todo eso, claro, y la reproducción de las familias, precisamente de esas castas políticas, están ahí. Entonces, lo que siempre me pregunto es cómo uno puede luchar por la democracia radical en el sentido de mayor democratización, no dejarle esto a los expertos que están allá arriba, es decir, las decisiones políticas, que sea a partir de la gente, pero que ese a partir de la gente, reconociendo la importancia de los líderes para poder llegar a unas posiciones en el gobierno, no se diluye el proceso de democratización al proceso de decir, ahí está la líder que vamos a seguir. Entonces, siempre eso es un debate grandísimo. En Puerto Rico han querido formar líderes, ya sea a través de alcaldías, etcétera, para ir acomodando en un futuro, esta va a ser la persona que va a ser él o la próxima presidenta de Puerto Rico o la que nos va a llevar a tal y tal cosa.
pero parecería una construcción muy de arriba hacia abajo, más que un proceso de democratización y de participación ciudadana. Yo creo que este país se vio demasiado el Chapulín Colorado, y todo el mundo se pregunta, ¿y ahora quién puede ayudarnos? Y es la figura. Muchas veces yo he visto editoriales o he visto noticias, dice, ¿quién va a enderezar este país? ¿Por qué siempre hablamos de quién? De esta única persona. ¿Por qué no construir un movimiento de base, verdad? Los grassroots movement, estos que ahora mismo en Estados Unidos están salpicándose por todos lados. Miguel. Lo que pasa es que las dos cosas no son incompatibles. O sea, Bernie Sanders y el fenómeno Podemos se construyó bajo movimientos también de base, de grassroots, pero a la misma vez con una figura central prominente, sí, y de cierta capacidad de transformar su conversación, su discurso, según la audiencia y sin perder, digamos, la verticalidad o la consistencia. Y eso es una habilidad que hace falta, hace falta reconstruir un nuevo liderato que pueda existir en esa nueva realidad mediática también. Otra cosa que quería decir, Alvin y Juanqui, que esta insistencia en siempre representar una postura pura, inflexible y demás, es complicada. O sea, hay que redefinir también la posibilidad que en un proceso agonista uno a veces tiene que asumir posturas de extremo, y que el extremo no es una postura definitiva contra la cual se mira todo, o que el extremismo es malo intrínsecamente siempre, como se nos quiere hacer ver, ¿verdad? El mensaje de que hay que estar en el centro todo el tiempo porque los balances son siempre buenos. No, yo creo que en el vocabulario, en el scope, en los alcances políticos de la conversación, de la agenda y de la acción, hay que tener multiplicidad de matices, y hay que poder tener o desarrollar una conversación con el electorado que permita ocupar esos distintos matices sin que te digan flip-flop, sin que te digan que eres un tipo que no tiene postura firme. Porque, o sea, en Puerto Rico ahora mismo, donde estamos ahora, me parece que el extremo como punto de partida de estrategia y de conversación es hoy casi que inevitable. Y que ese extremo, que nos demonizan tantas fuerzas políticas retrógradas, hay que recuperarlo como una postura legítima. Y lo digo porque cada vez que hay un terrorista loco por ahí haciendo de la suya, la palabra extremo, extremista, radicalización empieza de nuevo a ganar en el eco de los medios de comunicación, esta carga peyorativa terrible para seguir reiterando el centro neoliberal como única doctrina pues política y económica posible. Pero es que vivimos en un país de extremos. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico unos minutos. A los extremos. Llegó tu programa deportivo. Espérate, para. Ya llevamos más de un año con esta promo. Sisto, vamos a cambiar esto. Aquí en El Añadido, si quieres ganar dinero, apuesta con nosotros. Apuesta con nuestras predicciones. Sí. Si tengo que escoger un equipo, ¿verdad?, que le va a terminar la racha a los Warriors, mira, me voy con los Bucks de Milwaukee. Apúntalo, el 12 de diciembre. 108-95, the final. Milwaukee has beaten Golden State. Porque donde ponemos el ojo, ponemos la bala. Sin duda alguna, yo pienso que Canelo Álvarez por decisión unánime en una decisión cerrada. All three scores for the winner by unanimous decision. Canelo Álvarez. Ya ves, esto, entrevista y mucho más te lo traemos aquí en El Añadido, todos los lunes de 8 a 9 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Hola, soy Leo de la banda Tus Ídolos. Un saludo al público de Bonita Radio en línea con tu mundo. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet.
Y regresamos a Puerto Crítico hablando de nuestra coyuntura política, el estado de la situación del país, del sanderismo y de las luchas y posibilidades políticas aquí, allá y acullá, con Alvin Couto. Y Miguel y Alvin, siempre esto viene y tal vez es porque uno está pensando que está contribuyendo, aunque sea un granito de arena en ese proceso, pero reconoce que falta tanto y tanto y tanto. Cuando pienso en Podemos, en el mismo Bernie Sanders, que como bien sabemos ya existía por muchos años siendo un político único, en el sentido que era el único socialista en el Congreso, pero también haciendo montones de políticas en el Congreso y demás, con diferentes tipos de alianzas, progresistas, etcétera. Pero sabemos que grupos como los Occupy Wall Street, entre otros muchísimos grupos que han emergido en los Estados Unidos, se montaron en la guagua del sanderismo. Y que de alguna forma esos grupos también trabajaron muchísimo los medios de comunicación, las redes sociales, el internet, el Twitter, el Facebook, las radios, y han nacido cantidad de cosas. Y ni hablar de Podemos, que ha sido tal vez los expertos en transformar la estética de la política a través de los medios, a través de hasta de la tipografía que usan, el diseño, todo, cómo lo articulan. Y de alguna forma me parece que haría falta seguir reproduciendo, pariendo nuevos programas, pariendo canales de televisión, radio, nuevas estéticas para poder lanzar estridencia, si hay que hacerlo, como dice Miguel, más allá de estridencia, ni usemos ese término, palabras que pueden sonar radicales y que lo son, pero en el buen sentido, como el mismo socialismo, oligarquías, etcétera. Los que acusan de estridencia siempre parten de un falso centrismo. Yo creo que cuando te estoy diciendo que vivimos en extremos, nosotros estamos siendo gobernados desde el capitalismo salvaje. El neoliberalismo ganó. Eso no hay duda. Es bien importante reconocerlo. Sí. Recientemente, hasta se ha vuelto a discutir, yo estaba leyendo un artículo de The Guardian, creo que fue los otros días, donde se está hablando, mira, el neoliberalismo existe y ha traído problemas. El Fondo Monetario Internacional finalmente y que el Fondo Monetario Internacional también lo discute. Tú te pones a pensar, frente a ese extremo en que vivimos, y cuando vemos el caso de Puerto Rico, no solamente vamos a hablar en términos del sistema económico que lo rige, que ciertamente es el coloniaje desde el imperialismo neoliberal, sino también de que vivimos en un país de extremos, la violencia contra las mujeres, el desempleo, las adicciones a las drogas. O sea, vivimos en un país que realmente no vive en ningún centro. Nosotros estamos continuamente siendo atacados, ¿verdad? No solamente por las fuerzas externas, sino por las políticas nuestras económicas y sociales. Mira el patriarcado aquí en este país continúa haciendo estragos. Y entonces yo creo que a veces hay que empezar a incomodar, ¿verdad? Hay que, como decía en mi casa, hay que joder la pita. Hay que incomodar, hay que salir a incomodar. ¿Por qué? Porque llevamos mucho tiempo desde un lenguaje y desde unas posiciones en las que se nos ha ido metiendo en la cabeza que esta forma de vivir es el estado natural de las cosas. Y yo creo que un poco hablar de socialismo, hablar de otros términos que pueden sonar estridentes o rimbombantes para muchos, llegó el momento. Uh-huh. Llegó el momento de sentarnos a hablar y decir, mira, otras formas de vida son posibles. Pero para que hayan esas otras formas de vida hay que cuestionar esto. Y esto que estamos viviendo no es el centro, es un falso centro. Por eso es que yo siempre digo que estamos partiendo de la premisa de que Puerto Rico era la vitrina del Caribe, no teníamos la calidad de vida de Estados Unidos, pero tampoco éramos la República Dominicana, y hemos estado viviendo un fantasma, una fantasía que ahora pues nos revienta en la cara. Yo estaba leyendo hoy a Efrén Rivera, un artículo que escribió en Claridad y que habla pues de los casos, de la doctrina de los casos insulares, pero la realidad es que nada cambió. El Tribunal Supremo lo que nos ha dicho a Puerto Rico es el rey está desnudo. El rey está desnudo. ¿Ustedes creían que tenía un ropaje? No, está desnudo, no cambió nada. Sigue siendo lo mismo, excepto que ahora nos lo están diciendo en la cara, como nos lo debieron haber dicho por mucho tiempo antes. Miguel.
Sí, y dentro de esa desnudez, ¿te parece que las acciones concertadas entre las tres ramas de gobierno en Estados Unidos contra Puerto Rico en estos momentos, te parece que son indicadores de que viene por ahí la patada terrorífica que pone a todo el mundo a temblar? De ustedes ahora resuélvanse, o lo contrario, aquí de lo que se trata es de ratificar este limbo político dentro de un esquema de explotación pues ya abiertamente leonino, si es que el anterior no lo era ya. O sea, ¿cómo tú interpretas los mensajes o el consenso, digamos, entre tres ramas de gobierno en Estados Unidos que para el imperialismo, fíjate cómo se ponen de acuerdo los dos partidos que se nos pintan como antagonistas protagónicos de la conversación política americana? ¿Cómo tú ves eso? Bueno, mi planteamiento es en eso claro. Los tres ramas del gobierno tienen una relación clientelista con el capital norteamericano. Lo que hay que preguntarse siempre en la política norteamericana es qué quiere el capital, qué le conviene a Walmart, qué le conviene a las farmacéuticas. Y cuando uno hace ese balance, yo creo que en este momento es idóneo para la explotación económica. Ciertamente, ¿verdad? Yo siempre he pensado que la independencia no necesariamente descoloniza el país. La independencia lo que puede crear es una neocolonia, como sucede con el 95% de las naciones independientes del mundo, que son colonias de otros imperios económicos, de otras naciones, o del Banco Mundial, o del Fondo Monetario, de lo que sea. Y con colaboraciones de personas y de clases económicas que están adentro. Claro, porque el capital nativo es parasitario, es una rémora, vive pegado a lo que puede chuparse en la economía de servicios del gran capital norteamericano. Y si el gran capital, esta teoría republicana de que la riqueza se reparte, ¿verdad? Cae, se distribuye y algo cae abajo. Realmente no gotea, sí gotea, pero a la burguesía nacional, ¿verdad? Que es una burguesía que tiende a ser tímida, que no tiene los pantalones y la falda en su sitio, no quiere crear riqueza, no invierte dinero en la infraestructura del país, solamente está a la espera de que van a montar los norteamericanos aquí para ellos entonces montar una filial que pues supla alguna de esas necesidades. Y vuelvo a tu pregunta, habría que preguntar qué quiere el capital. Yo creo que el capital quiere mantener una colonia, que Puerto Rico continúe siendo una colonia, porque efectivamente sigue pues complaciéndolos, ¿no? En términos de las posibilidades de explotación económica, pero también entiendo que el capital también podría estar contento con que nos den una patada y nos saquen fuera de la geografía norteamericana, toda vez que van a poder seguir capitalizando sobre la miseria que va a vive el país. No, yo creo que es una pregunta que a mí no me causa mucha preocupación, más allá de entender y de saber que bajo estas condiciones actuales y bajo ese mismo sistema económico, tanto como colonia, como república independiente y posiblemente como el estado más pobre de los Estados Unidos, vamos a estar siendo explotados económicamente. Sí, bueno, y entonces la pregunta es ¿qué es lo que nos preocupa a todos? ¿Cómo vamos o cuáles son los mecanismos, las maneras de politizarnos y crear entonces unas posibilidades más allá de esta explotación precisamente y de un futuro neoliberal, porque al fin y al cabo no es lo que queremos, ya sea bajo el estatus que sea, porque yo sí creo, fíjate, esa pregunta, Miguel, y yo estaba hablando de esto con Sixto antes de empezar el programa, yo no veo tan claro que esto sea una movida hacia la independencia. Veo más claro que sea o una colonia permanente, o sea, la movida territorio no incorporado que se quede permanente, en el limbo. O otra cosa que me parece a mí que es donde tal vez van a estar las posibilidades más radicales de la politización a nivel general, es que, y esto suena a teoría de conspiración, pero yo creo que hay dos énfasis que cada vez se ven más claros. Es el énfasis en el territorio, literal, es decir, en la tierra, el territorio. Tanto en el sentido de que los billonarios que están llegando están comprando el territorio de Puerto Rico, punto, o sea, la tierra, literalmente, y eso
incluyendo entonces los efectos ecológicos y demás y de privatización que eso tenga. Y 2, la expulsión poblacional, es decir, el hecho de que tanto el territorio como los cuerpos. Y de alguna manera yo sí veo que esto se mueve hacia un Puerto Rico sin puertorriqueños. Y aunque obviamente esto suena bien conspiracy theory, pero eso yo lo veo mucho más atado a un proceso de integración que a un proceso de independencia. Tú sabes que los hidrólogos llevan muchos años advirtiendo del problema de la crisis del agua que se avecina a nivel mundial, ¿verdad? Cierto. Yo pensaría, ¿verdad? Y no en términos de una teoría de conspiración, de que aquí lo que se está comprando, entre otras muchas cosas, es el recurso agua, el acceso al recurso agua. Ese acceso que la compañía Nestlé dice que hay que privatizarlo, cierto, que no hay un derecho natural sobre las naciones a tener el agua. Eso es uno de los elementos que debemos contemplar toda vez que se está hablando de que en el 20, tan cercano como en el 2020, en 4 años, podrían venir las grandes crisis y las grandes guerras del agua a nivel mundial. Y Puerto Rico ciertamente agua tiene. Sí. No bien manejada, pero agua tiene. Hay. Y de hecho, eso lo dice Saskia Sass. Exactamente. Ese es uno de sus argumentos centrales. El pensamiento. Definitivamente, las expulsiones, eso es parte de precisamente de la violencia, que se hacen precisamente, hace un llamado a radicalizar el lenguaje. Precisamente, algo que estaba hablando Miguel, que sí, hay que hablar extremadamente, ya que la realidad es extrema. Hay que hablar de aguas asesinadas, de tierras aniquiladas. Hay que hablar de refugiados, literalmente de expulsados y de gente que los estamos matando. Hay que hablar así. Y lo otro es Juanqui, que sectores que se piensan más o se imaginan a sí mismos como, pues, que buscan estabilidad para sí mismos, que no se quieren meter en situaciones difíciles o asumir riesgos políticos o de cualquier tipo. O sea, sectores, digamos, familias que reproducen modelos tradicionales, que pues se ven como meros proveedores pues de un bienestar que han imaginado de cierta manera. Esos sectores que se han mantenido casi que al margen de lo político, o que se sienten hasta bendecidos por el sistema dentro de su normalidad, son sectores que tienen que empezar a preguntarse qué demonios es lo que le están legando a sus hijos a través de la inacción y la desmovilización política que la normalidad o en la que la normalidad los ha metido. Porque entonces en el momento que entienden, ¿no? Y que comienzan a comprender que hay riesgo para sus hijos y es real, no es un riesgo imaginario, no es un riesgo de paranoias de izquierda, es un riesgo real, que ella empieza a sentirse, o sea, yo no sé, se me haría muy difícil aceptar que esos sectores no empiecen a despertarse y a sumarse a luchas que ya requieren unos tonos mucho, mucho más cargados y mucho más estridentes también. Sí, hemos perdido hasta la burbuja de los baby boomers. Todas esas seguridades sociales y económicas se desaparecieron del mapa, del radar. Definitivo. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico para el último segmento de este programa. Saludos, mi nombre es Sixto Isaac Ortiz del programa El Pajeo Musical. Usted se preguntará, ¿y qué rayo es eso del pajeo? Sencillo, es básicamente un programa en donde tocamos todo tipo de música, desde jazz, rock, música electrónica, hip hop, hacemos trivia, hacemos juegos, hacemos preguntas, incluso yo a veces me voy en un viaje y toco hasta música retro. Para que vea, el pajeo significa específicamente eso, irnos en un viaje musical. Así que si te parece bien la idea, puedes escuchar el programa todos los martes y jueves de 10 a 12 de la tarde, como también puedes escucharlo los martes de 7 a 9 de la noche. Así que si te gusta, no tienes excusa, puedes escucharnos a través de bonitaradio.net y la aplicación de TuneIn Radio desde tu celular. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla.
El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de nuestro estado de la situación actual, del sanderismo, de las posibilidades políticas en un momento de tanta violencia. Y estábamos hablando precisamente de cómo la realidad es extrema, de cómo la realidad es una de violencia, donde las mujeres son violadas, donde la comunidad LGBT es asesinada, donde los niños y niñas de educación especial literalmente los dejan sin servicio, donde cientos de escuelas los cierran, donde la pobreza tiene cara, cuerpo, rostro de mujer y de niños y de niñas, donde los ancianos están ya sin servicios, muchos de ellos. En fin, o sea, la situación es súper violenta. Y esto se une también a situaciones violentas que se está viviendo en los Estados Unidos, porque interesantemente la población se vacía en Puerto Rico, se va a los Estados Unidos, y en Estados Unidos lo que le espera es más violencia. Y el caso obviamente de Pulse en Orlando es tal vez un ejemplo radical de lo que estamos hablando. Entonces, todo lo que está pasando también en Estados Unidos, hay una convulsión política y cada vez se ve más. Estados Unidos es un caldero a punto de explotar en términos de relaciones raciales, en términos de lucha de clases, en términos de lucha de género, de orientación sexual, leyes que se quitan y se ponen en contra de poblaciones enteras. Y ahora mismo hay unas luchas bien claras, populismo chocando de izquierda y de derecha, y entre medio un establishment que quiere controlar todo porque de alguna manera se le va de control las cosas. Y dentro de todo ese revolú estamos nosotros también tratando de entendernos y de echar mano de posibilidades políticas. Y que tenemos el corazón partido. Mira, uno de los problemas que más a mí como activistas siempre me sacan a relucir cuando hablamos de luchar por mejorar las condiciones del país, me dicen, pero es que pues aquí en Puerto Rico está la válvula de escape, ¿verdad? Y la válvula de escape es el exilio. Entonces se empieza a condenar a los que se van, a mirar con sospecha, ¿no? Desde allá afuera no pueden hablar. De eso ha escrito mucho Miguel en las redes sociales. No pueden hablar, no pueden opinar. Si se fueron, se rajaron. Los que se quedan son los que nos estamos chavando. Entonces, se convierte, de nuevo vuelvo a las falsas dicotomías, en dos sujetos que están completamente explotados, tanto dentro como fuera del país, que se están en choque constante. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos. ¿Cómo entonces politizar? Estoy tratando de retomar una pregunta que hiciste hace rato, de cómo politizar el país. Yo creo que tenemos grandes retos. Yo creo que no creo tener la fórmula. Y el que diga que tiene la fórmula miente. País es complejo. Primero porque cada vez que hablas de luchar, se viene a traducir las cosas en los hechos de estatus, ¿verdad? Y cuando vas a las políticas económicas, los que están hablando de políticas económicas no se pueden hablar unos entre otros, porque ya la cuestión del estatus ha creado un divorcio inherente en la población puertorriqueña, en que la gente no puede hablarse unos con otros, que es una de las cosas que más hemos traído. Yo creo que ciertamente tenemos que comenzar a tener ese diálogo con el exilio. Uno de los grandes... No quiero decir que es una ventaja, pero tanto en Estados Unidos como en España, que es donde han habido movimientos grassroots y de base bastante interesantes, la gente no tenía una válvula de escape, entre comillas, no sabía a dónde irse, ¿no? Era quedarse y dar la lucha. Pero vemos que muchos de los puertorriqueños que se van de aquí tienen que irse a vivir a un motel en Orlando, o vivir debajo de un puente, o a pasar penurias que ni siquiera en la isla estaban sucediendo. Y yo creo que hay que romper un poco con esta cuestión que es lo que a mí me gusta de la cuestión de los sanderistas, del insularismo de que los problemas nuestros son nuestros y nosotros estamos aquí chavados, y de repente tú decir, espérate, hay un movimiento de inmigrantes en Estados Unidos que está dando unos palos, que está llevando haciendo unos planteamientos, y hay otro movimiento de mujeres, y los movimientos de los Black Lives Matter, y los movimientos de LGBT. Y cuando tú vienes a ver, hay un montón de cosas sucediendo en Estados Unidos que debieran también estar sucediendo en Puerto Rico. Y cuando miras España, empiezas a ver los movimientos de los desocupados y de los movimientos de los que están ocupando casas y están habiendo una serie de factores que aquí todavía no han podido coagular.
Aquí tratamos de tener un movimiento de Occupy, tratamos de tener un movimiento de los indignados. Los dos movimientos fracasaron, hay muchas razones, ¿verdad? Pero una de las grandes razones y de las causas es que se convirtieron movimientos de gente exclusivamente de izquierda que no sabían hablarle ni al llamado centro ni a la derecha joven de este país, y entonces eran los convencidos hablándole a los convencidos de siempre, y así uno no puede coagular una lucha. Definitivo, Miguel. Sí, hay que inaugurar nuevos lenguajes y nuevos tonos, y pues nos aplicamos el cuento dentro de esa conversación, porque claro, estoy de acuerdo contigo, o sea, casi que convocamos unas especies de voces engoladas de izquierda tradicional o de moralismo, de certezas absolutas, y eso es antipático. O sea, hay que también llevar la duda en la solapa, compartir nuestras inquietudes y nuestras dudas, y integrar esas preocupaciones reales a un discurso de aproximaciones más que de soluciones. Definitivo. Y en eso pues les pregunto, o más que pregunto, comento cómo empezar a articular eso. Es decir, no partir, porque aún dentro de esto que llamamos la izquierda, dentro de las mismas redes sociales, cómo uno empieza a hablar más allá de los grupos que siempre estamos entre nosotros hablando. Publicaciones, canales de televisión, no sé. O sea, pienso mencionaste Podemos, y debo decir, déjame hacer este paréntesis, han venido muchas críticas diciendo, ¿por qué siempre Podemos? Y ahora Sanders, ustedes son unos eurocéntricos y no miran a otros proyectos en América Latina y demás. Bueno, los proyectos de América Latina siempre los hemos mirado también. Claro. Ahora bien, todo el mundo... Y cuando los mirábamos nos mandaban a mudarnos a esos sitios. Y además, toda América Latina está mirando a Podemos. Sí. ¿Por qué? Porque en Podemos se están haciendo unas cosas que hay que reconocer que son muy noveles, es decir, nuevas, usando los medios de comunicación, usando unos discursos y una estética muy novedosa que está teniendo impacto. Ahora, obviamente eso está acompañado con círculos comunitarios, como tú dijiste, con movimientos sociales que fueron movimientos de antidesahucio, movimientos en contra de violencia muy, muy importantes que están ocurriendo aquí. O sea, aquí han desahuciado a medio mundo, pero habría que ver cómo uno articula y politiza esos procesos. Cómo no politizar también la misma migración desde una perspectiva progresista. Es decir, no sé, el símbolo del mismo aeropuerto. Cómo uno busca otros lugares en donde luchar, en donde reunirse, nuevas publicaciones, nuevos espacios, otra manera de hablar. Yo no sé tampoco, como tú dices, no hay fórmula. Pero de tener un enlace y una constante comunicación con ese exilio boricua y otros en los Estados Unidos es fundamental. Uno de los grandes problemas al respecto es que estamos contaminados con demasiadas burocracias. Aquí hay burocracias sindicales, hay burocracias feministas, hay burocracias gay, entonces tenemos líderes, los líderes de los líderes, hablándose a sí mismos, ¿verdad? Cierto. Y muchas veces estas burocracias, no quiero decir que necesariamente tengan que ver con cuestiones de clase, no saben vincularse con otros sectores. Aquí las luchas de las mujeres tienen que entender, y muchas mujeres la entienden, obviamente, lo uso como un ejemplo, de que tienen que vincularse con las luchas LGBT. Y las luchas LGBT tienen que entender que tienen que vincularse con las luchas de las comunidades especiales. Y las comunidades especiales tienen que entender que se tienen que vincular con las luchas de los estudiantes. Y los estudiantes tienen que entender que se tienen que relacionar con las luchas de los inmigrantes, mientras no se dé ese intercambio, que para mí me parece fundamental. No creo que podamos avanzar mucho. El problema de esto es que mientras existan estas burocracias que siguen llevando el peso de los discursos políticos y hablándole a sus gremios particulares, muchas veces yo creo que no se están dando estos espacios de que hayan concertaciones reales, no las que siempre se hablan y a las que aspiramos y las que en términos discursivos todos abrazamos en el país, porque es como el Día de las Madres, nadie puede estar opuesto a eso, pero a la hora de la verdad eso no sucede, no coagula, no se queda todo en una verborrea y en unos planteamientos
que solamente nos tocan a los interesados del grupo del que te está representando tu líder político, tu líder social, tu activista preferido, whatever, lo que sea. Yo creo que en Puerto Rico todavía no hemos podido vincular muchas luchas entre sí. Y en la medida en que no podamos vincular esas luchas, yo no creo que estemos avanzando en procesos de liberar al país de toda esta cuestión. Sí, y resulta que el momento histórico de esa vinculación tiene que ser ya, porque de alguna forma tal vez vamos a ser obligados a hacerla. Pienso yo que la cosa va a ser a través de los cuerpos y del territorio. Tal vez me equivoco, pero yo creo que se está viendo. ¿Hacia dónde va esto? En términos de estatus no lo sé, pero nosotros sí debemos preocuparnos en una radicalización de lo político, porque se nos va la vida como pueblos y ciudadanos. Y hay que radicalizar lo político, a pesar de que las agencias federales estén haciendo amagues de que aquí están habiendo actos terroristas y que se están preparando para las grandes luchas que van a dar las clases ofendidas del país. Miguel. Y lo último, Juanqui, hay que proveer también un contraperitaje. No oponernos al expertise pericial, sino traer otros peritajes, otro discurso de peritos, no el que nos están vendiendo los medios oficiales o los think tanks que son subvencionados por los propios intereses que ahora mismo nos están oprimiendo. Definitivamente. Con eso vamos a cerrar el programa de hoy. Muchas gracias, Miguel, allá en Sydney. Muchas gracias, Alvin, por estar con nosotros. Sixto Ortiz, bienvenido de vuelta a Puerto Crítico. Qué bueno tenerte con nosotros. Hasta la semana que viene en Puerto Crítico. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio, y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.